Hola a todos, en este video realizaremos un ejercicio de costeo por proceso de baja dificultad. Veamos el método de distribución de costos a las unidades procesadas en el periodo contable en un proceso estandarizado de producción. Si no lo han visto aún, les recomiendo ver primero el video nivel 0, cuya tarjeta les dejo aquí arriba, que es más básico que este que veremos ahora. Es un buen comienzo. Partamos. Tenemos un proceso productivo llamado Z, en el cual se fabrica un producto de manera estandarizada. Comenzó el periodo contable sin unidades en la línea de producción y el inventario inicial de productos en proceso indica ser igual a 0. Durante el periodo contable ingresaron al proceso 5.000 unidades. Al avanzar por la línea de producción, en el 40% de avance reciben el material directo. Siguen avanzando las unidades y al 70% de avance reciben mano de obra directa. Finalmente, son 3.000 las unidades que terminan en el periodo contable, quedando 2.000 en el inventario final de productos en proceso con un 50% de avance. Por concepto de material directo, se incurrieron en el periodo contable costos por 200.000. Por concepto de mano de obra directa, se incurrieron en costos por 100.000. El total de costos productivos utilizados en el periodo entonces fue de 300.000. Podemos ver que el balance del flujo físico nos muestra que las unidades disponibles fueron 5.000 y es igual a las unidades procesadas que corresponden a las 3.000 terminadas y las 2.000 que quedaron en el inventario final de productos en proceso. Les dejo aquí arriba el acceso a un video que explica el balance del flujo físico para quienes quieran revisar este tema. Dado que los recursos material directo y mano de obra directa se aplican en puntos específicos del proceso productivo, deberemos calcular la unidad equivalente de cada recurso por separado. Calculemos ahora la unidad equivalente que se han procesado en el periodo contable. Les dejo aquí arriba un video que explica el concepto de unidad equivalente que les puede servir para aclarar lo que haremos a continuación. Bien, veamos primero el material directo. El inventario de productos terminados es de 3.000 unidades que están al 100%, lo que da 3.000 unidades equivalentes. El inventario final de producto en proceso es de 2.000 unidades que, dado que se encuentran al 50% de avance, recibieron todo el material directo que necesitaban. Con ello representan 2.000 unidades equivalentes. Por concepto de material directo, entonces se procesaron un total de 5.000 unidades equivalentes. El costo unitario del material directo será entonces de los 200.000 que se incurrieron divididos por las 5.000 unidades equivalentes procesadas, y ello da un costo de 40 pesos de material directo por unidad equivalente. Veamos ahora la mano de obra directa. El inventario de productos terminados corresponde a 3.000 unidades que han recibido el 100% de la mano de obra directa, lo que da 3.000 unidades equivalentes. El inventario final de productos en proceso es de 2.000 unidades que llegó hasta el 50%. Como la mano de obra directa se aplica al 70% de avance, no recibió mano de obra directa y con ello estos productos tienen 0 unidad equivalente de mano de obra directa. Para la mano de obra directa entonces se procesaron un total de 3.000 unidades equivalentes y el costo unitario de la mano de obra directa va a ser los 100.000 incurridos en el periodo dividido por las 3.000 unidades equivalentes procesadas, es decir, 33,33 pesos de mano de obra directa por unidad equivalente. Ahora estamos en condiciones de valorizar los inventarios. El inventario de productos terminados será igual a 3.000 unidades equivalentes por 40 pesos de material directo que recibieron, más 33,33 que recibieron de mano de obra directa, lo cual da un total de 220.000. El inventario final de productos en proceso será igual a 2.000 unidades equivalentes que han recibido 40 pesos de material directo y 0 pesos por mano de obra directa. En consecuencia, ese inventario tiene un valor de 80.000. Cada unidad física terminada vale 73,33 pesos y en el caso de las 2.000 unidades físicas que quedaron sin terminarse, valen 40 pesos cada una, que corresponde al material directo recibido. Podemos comprobar que la suma del valor de los inventarios es de 300.000 y corresponde al valor de los recursos de producción utilizados en el periodo contable. Les dejo un video sobre el costo del producto para que revisen estos conceptos básicos. En este ejercicio hemos hecho algunos supuestos de trabajo, tales como: no hay inventario inicial de productos en proceso, es decir, no habían unidades de la línea productiva que hayan quedado sin terminarse el periodo contable anterior. No hay falla productiva, todo lo que se produce está bueno según los estándares de producción. No hay expansión de unidades físicas, a veces agregar recursos aumenta las unidades físicas disponibles. Y tampoco hay reducción de unidades físicas, ya que a veces los procesos productivos disminuyen las unidades físicas disponibles. No olviden dejar sus comentarios, agradezco el apoyo que dan al canal con sus likes y suscripciones. Nos vemos en un próximo video tutorial, que estén muy bien.